sur de Utah. Este majestuoso paisaje del oeste es el resultado de 25 millones de años de erosión. Deshabitado y de clima riguroso, es sin embargo tentador para aventureros como Justin y Jeremy Harris. Jeremy y yo, en verdad, compartimos experiencias como hermanos. Justin siempre ha sido un ejemplo para mí, siempre lo he admirado. La caminata es una pasión que ha unido a estos hermanos durante casi toda su vida. Podemos compartir cosas que los hermanos no tienen tiempo para compartir. El plan de los hermanos es recorrer la senda de un cañón remoto a 80 kilómetros de la ciudad más cercana. Buscábamos tener una aventura nueva, algo que fuera realmente más desafiante. Acampan por la noche y despiertan una mañana helada de otoño. Despierta. ¿Qué hora es? Hora de irnos. Había pasado bastante tiempo desde la última caminata, y noviembre era un poco más tarde de lo que hubiéramos querido. Está helado. Ambos habíamos hecho muchas caminatas invernales, entonces no nos era algo ajeno, pero definitivamente era algo que complicaría las cosas. ¿Listo para hacer esto hoy? Pensé sobre esa pregunta, y creo que sí. Tal vez una parte de mí, al ser su hermano mayor, pensó que necesitaba tener la última palabra. Sí, ¿y tú? Sí, estoy listo. Llegamos aquí, ¿no? Decidí que íbamos a hacerlo ese día. Es una decisión que cambia las vidas de ambos hermanos para siempre. ¡Justin! Sí, nos calentaremos cuando empecemos a caminar. ¿Necesitas ayuda? Es algo pequeña. Eso veo. No fue diseñada para ir alrededor de helados y pasteles. Muy gracioso. Allí supe que Jeremy y yo íbamos a tener que compartir el mismo arnés de escalada durante el día. Y eso iba a ser un problema, pero no pensábamos que eso iba a retrasarnos tanto. Un poco de competición fraternal favorece el rápido comienzo de la expedición de los hermanos. Sin embargo, Jeremy corre con un poco de desventaja. De niño sufrió un problema por el cual debieron reemplazarle la cadera por completo cuando tenía 21 años. Durante todos mis años de crecimiento, fue algo que me señalaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Vas atrás? Es que nunca me gustó el frío. Jeremy sufrió mucho, y siempre admiré el hecho de que con su cadera artificial él tuviera que exigirse, que encontrara algún sendero, o que encontrara alguna cima que no había escalado antes. Los hermanos planean recorrer una ruta circular. Primero ascenderán el Baptist Road, luego el norte del cañón Chute, y descenderán 152 metros debajo de la superficie. Para salir deberán encontrar un cañón lateral en el cruce Chute que los llevará de regreso al nivel del suelo. Intentan completar el circuito antes del anochecer. El cañón no es el lugar indicado para caminar en la oscuridad. Bajábamos por cornisas y saltábamos de roca en roca y simplemente recorríamos el camino. 60 millones de años atrás, Utah estaba cubierta por el océano. Lo que una vez fue un lecho marino, se erosionó y se convirtió en un paisaje icónico del oeste. Ríos y crecidas tallaron cañones profundos a través de suaves capas de arenisca, que pueden bloquearse con rocas enormes. Cruzarlas es difícil y requiere de mucho tiempo. ¿Vamos a vadear? ¿Qué? ¿Vamos a vadear o qué? No, el agua parece muy fría. Los hermanos saben que mojarse en estas condiciones puede causarles hipotermia, pero los cañonistas expertos tienen maneras de evitar los espejos de agua congelados como este. Hay una técnica en la que apoyas la espalda contra un lado de la pared y los pies del otro lado de la pared y te vas moviendo poco a poco por encima de los espejos de agua que están abajo. Cuando el reto técnico fue mayor, la travesía comenzó a llevarnos más y más tiempo. No me preocupé mucho acerca del ritmo que llevábamos hasta llegar al rapel.
El rappel consiste en un desnivel empinado que se debe descender con la ayuda de cuerdas. Podía sentir el viento frío soplando en el cañón. El viento soplaba en nuestros rostros y hacía mucho frío. Se hacía tarde y en ese momento comencé a ponerme nervioso. ¿Qué altura crees que tiene? 1800, 2000. Eres el peor de mis hermanos. No lo sé. Justin nunca había hecho rappel anteriormente. Nunca se había colocado un arnés. Sabía que eso sería un desafío. Era bastante alto. No era una distancia de la que alguien normalmente sobreviviera si cayera. ¿Ves? No hay de qué preocuparse. No estoy preocupado. Algo aterrorizado, tal vez. Preocupado no. Estarás bien. Jeremy se mantuvo callado en ese momento y no sé si pensaba lo mismo que yo. Estaba pensando acerca de lo que estaba sucediendo y de lo mucho que nos estaba llevando a hacer eso, o no sé qué es lo que pensaba exactamente en ese preciso momento. Cuando toqué el piso, me sentí muy aliviado. Pensé, hey, eso no estuvo tan mal. Justin estaba a salvo abajo, pero el cañón ha sido mucho más desafiante de lo que esperaban. Tienen horas de atraso, y ahora están a tantos metros de profundidad que no cabe la posibilidad de una retirada. El aspecto tenebroso de la técnica del cañonismo es que una vez que bajas en rappel, a menos que dejes las cuerdas allí, no tienes manera de regresar. No tienes otra alternativa más que continuar. Los hermanos deben apresurarse si quieren salir de allí antes del anochecer. Pero el cañón los sorprende con un obstáculo inesperado. No habíamos recorrido más de 90 metros cuando nos encontramos con una roca enorme. Esa no estaba en las notas del sendero. Déjame ver. Y esta tenía el tamaño de un garaje. Creo que está aquí adentro. La tensión aumentaba, nos sentíamos presionados. Realmente necesitábamos darnos prisa. Tenemos agua. Lo último que queríamos era caernos en uno de esos charcos y mojarnos. Esto parece fácil. Creo que podré con ella. Bueno, déjame regresar allí. En un intento para recuperar el tiempo perdido, Jeremy decide descender la roca sin colocarse el arnés de seguridad. Jeremy, espera. Estaba seguro de poder bajar sin problemas. No, Jeremy, espera. ¡Diablos! ¡Jeremy! 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 Recuerdo cuando escuché ese ruido. Era la última cosa que quería escuchar. ¡Jeremy! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo creer que hice eso. Aguarda, Jeremy, voy. Nos preocupaba tanto la hipotermia como el congelamiento. Estábamos a fines de noviembre y en Utah. No sé exactamente qué temperatura hubo durante el día, pero fue extremadamente baja. Me estoy congelando. No hay forma de subir. Seguiremos el resto del cañón y regresaremos. En 3 horas anochecerá y la temperatura está descendiendo rápidamente. Vamos, abrígate. Justin y Jeremy tendrán que acelerar el paso si quieren completar la ruta circular antes de que anochezca. Una fogata. Justo ahora. Pero creo que estábamos muy apurados después de lo que sucedió. Al menos yo lo estaba. Ven, Jeremy, sígueme. Pero los hermanos simplemente no pueden tomarse un descanso. El clima, que estuvo deteriorándose durante todo el día, empeora dramáticamente con una inesperada ventisca. Tal vez no habían pasado 10 o 15 minutos antes de que se acumularan 2 centímetros de nieve. Hacía mucho frío. Y luego nos encontramos con otra roca enorme.
Recuerdo mirar hacia abajo por encima de la parte trasera de la roca, ver el agua y pensar, oh, grandioso, agua otra vez. ¿Crees que este cañón tiene algo contra nosotros? Sí, creo que tal vez lo tenga. Era un descenso muy difícil, aunque la distancia era corta. Había muy pocos lugares donde sostenerse y muy pocos lugares donde pisar al bajar. Y era difícil hacer equilibrio porque estaba un poco resbaladizo debido a la nieve. Suerte que estás allí. Recuerdo haberle sujetado la mano porque era lo más firme que tenía para asirme. De acuerdo. Recuerdo sentir que él se había movido y creer que iba a saltar al piso porque en realidad no estaba tan lejos. Y lo solté. Y a continuación, solo comencé a caer. ¡Justin! ¡Justin! Justin y Jeremy Harris están a 152 metros de profundidad en el cañón Chute, y un simple error hace que Justin caiga en aguas heladas poco profundas. ¡Justin! Supe, sin lugar a dudas, que me había roto la pierna. Y solo podía gritar. Fue lo más doloroso que jamás sentí en mi vida. ¡Deja de gritar! ¡Debes calmarte! Nunca había escuchado a nadie gritar de dolor de esa manera. Me sentía realmente impotente escuchándolo gritar así de dolor y de no ser capaz de hacer nada por él. Solo trata de calmarte. ¡Cálmate! Y realmente sentía cuánto se había lastimado. Por fuera no se ve tan mal, pero por dentro la pierna está muy comprometida. La tibia está quebrada en 6 lugares. El sangrado interno hace que los compartimentos musculares se hinchen, lo que provoca que se restrinja la circulación de sangre hacia otras partes del cuerpo. Lo que Justin y Jeremy no saben es que esta es una herida que puede ser mortal. Era muy obvio que había allí cosas que no deberían estar. Cuando miré a los ojos a Jeremy y advertí lo asustado que estaba, creo que el hecho de que nos miráramos y nos diéramos cuenta de lo asustados que estábamos no era buena señal. Jeremy, tengo miedo. ¿Estás bien? ¿Lo crees? Sí, saldremos adelante. Era muy difícil ser el que estaba a cargo de la situación, porque antes siempre fue la persona a la que yo recurría cuando no sabía qué hacer. Ambos hermanos saben que solo hay una cosa que hacer. Jeremy debe ir solo en busca de ayuda. ¡Jeremy! Si íbamos a salir de allí, íbamos a salir gracias a Jeremy. Tienes, tal vez, 1 hora de luz. Lo dejaría allí y comenzaría a caminar, algo muy difícil de hacer, porque primero... En donde estaba. Y me sentía bastante bien por donde estaba Jeremy. Me imaginé que probablemente él había regresado al campamento y la ayuda vendría en camino. Y yo me iría a casa con una increíble historia para contar. Pensaba que probablemente mi esposa me regañaría y estaba recostado allí lo más relajado que estuve hasta el momento. Y luego el sol se ocultó. Jeremy estuvo escalando el cañón durante más de 24 horas y llevó su cuerpo casi al límite. Pero ¿cómo detenerse ahora, si su voluntad es regresar con su hermano?
Escalar y gastar tantas energías para recorrer parte del camino, o la mayor parte del camino. Nunca me sentí tan agotado. Fue extremadamente difícil escalar. Fue una de las cosas más difíciles que tuve que escalar en mi vida. A kilómetros de allí, la perspectiva de Justin es aún más desalentadora. No hay señales de un equipo de rescate, y ahora que el clima empeoró, deberá tratar de salir de la nieve. Pensé que para ese entonces debería haber visto a alguien. Tenía que aceptar el hecho de que por más positivo que fuera con respecto a la situación y por más esperanzado que estuviera, las cosas no estaban saliendo bien para Jeremy. Y tampoco lo estaban para mí. Mirando hacia atrás, escalar esos precipicios, según lo que recuerdo, era algo imposible. Pero tal vez sabiendo que era imposible, pude encontrar la fuerza dentro de mí, en alguna parte, y la capacidad que no pensaba que tenía o existía. Es algo raro de imaginar y realmente no sé cómo, pero lo logré. Mientras regresa, Jeremy encuentra el cañón lateral que necesita para poder salir. Simplemente lo pasó de largo en la oscuridad la noche anterior. Era tan obvio. No puedo concebir cómo pude pasarlo de largo, salvo por el estado mental en el que estaba. Definitivamente debí verlo. Finalmente, Jeremy puede escapar del cañón, regresar a su auto y buscar ayuda. Pero tal vez sea muy tarde para Justin. ¡Jeremy! No estaba muy seguro de dónde estaba el campamento. Mi carpa tiene un toldo para lluvia amarillo intenso y el auto de Justin es rojo. Y a lo lejos vi algo rojo y algo amarillo. Y lo vi tan claro como el día. Y literalmente caí de rodillas y estaba muy agradecido de estar de regreso. Gracias. Y estaba de rodillas y levanté la mirada, pero no veía lo que creía ver. Jeremy está tan agotado y deshidratado que su cerebro comienza a ahorrar energías. En lugar de procesar el mundo real frente a él, produce alucinaciones. Recuerda imágenes de lo que quiere ver, no de lo que realmente está allí. Continuaba viajando en una montaña rusa emocional. Tal vez Jeremy haya encontrado la salida del cañón, pero ahora no sabe hacia dónde ir en este desierto, y el tiempo se agota para su hermano. Justin Harris comienza a perder tanto su batalla para sobrevivir como su creencia de que su hermano Jeremy ha salido con vida del cañón. ¡Jeremy! ¡Jeremy! Pienso en mi hermano que está allí afuera y me lo imagino
congelado en alguna parte porque hace mucho frío y él simplemente no logra salir del cañón y pierdo las esperanzas. Y pensé que tal vez estaba muerto. Es muy difícil explicar lo agotado que estaba. Había sobrepasado lo que yo había imaginado que eran mis límites. Pero de hecho regresé al campamento. No estaba seguro si debía creer que estaba realmente allí o no. Ni siquiera había pensado sobre mi propia condición física. Era una ruina. Y me sorprendía el hecho de que aún estuviera vivo. Los hermanos estimaron que le llevaría 5 horas a Jeremy llegar al campamento. De hecho, le llevó más de 26. No tenía señal. Recuerdo que sostenía el teléfono por sobre el techo del auto y no tenía señal. Mientras Jeremy trata de llamar al 911, Justin está al borde de la muerte. Temiendo el fin, sabe que debe esforzarse para mantenerse despierto. Lo único que quieres hacer es recostarte y solo dormir un poco. Y pensé que sería fácil, que sería eso, y espero poder aguantar 1 hora más o 2 horas. Y al llegar a esa hora el tiempo pasa. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? ¡Hey! Y de repente por el rabillo veo que aparece un rostro detrás de una roca. Y creo que probablemente ambos estábamos sorprendidos de vernos. Justin, te vemos. Está allí. Base, lo encontramos. Y era como que estaban allí. Lo lograron bajar. Fue maravilloso. Mi hermano Jeremy, ¿dónde está? Necesitaba atención médica. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, él solo tuvo una discusión con el cañón sobre quién era más rudo. Él estará bien. Sí, estará bien. Estaba abrumado de emoción. Por primera vez supe que él lo había logrado y que en ese momento yo saldría de allí. Bien, echemos un vistazo a esa pierna. Le corté el pantalón, solo lo necesario para poder ver la herida de su pierna, y me tomó totalmente por sorpresa. Tan pronto vi su pierna, supe que la situación era muy grave. Diane ve que Justin tiene síndrome de compartimiento agudo. Los capilares de los compartimientos de sus músculos inflamados han colapsado completamente y cortaron el flujo sanguíneo. Las células nerviosas y musculares mueren por la falta de oxígeno. Aguarda. Cuando la sangre no circula por el organismo de forma continua, se acumulan ácidos en el cuerpo y se liberan rápidamente al organismo. Llegan hasta el corazón y mueres. En ese momento pensé que tenía grandes posibilidades de perder la pierna, pero más aún de perder la vida. Eso es. ¿Qué tan mal está? Te daré un poco de morfina antes de moverte. En ese momento supe que estaba muy mal. Quiero sacar a mi paciente de aquí ahora mismo. Y probablemente estaba peor de lo que pensaba. Gracias. Y fue algo bastante difícil de digerir. Vamos. Estaba acostado, boca arriba, y bueno, por primera vez veía muy bien el cañón que habíamos ido a visitar, y entonces miré a mi alrededor y
Me pareció un cañón muy bonito. Finalmente, llegamos al borde de la pared del cañón. Lo único que podía ver era un par de caras que no conocía, que me estaban mirando y sonriendo. Gracias, Bien, gracias, estás muy bien. gracias muchachos. Justin, ¿quieres hablar con tu esposa? Trish. Y Trisha dice, hey, ¿estás bien? Y yo digo, sí, sí estoy vivo. Te amo y estoy vivo. Hospital de Salt Lake. El reencuentro de Jeremy y Justin. Y recuerdo haber pensado, hey, él está a punto de entrar al quirófano para que le arreglen la pierna. Él estará bien y... eso no era verdad. Justin pasó 90 días en el hospital y soportó 13 operaciones. A pesar de todo, no pudieron salvarle la pierna. Era demasiado, era... mucho para mí. Aún me siento muy culpable. Jeremy y yo vivimos algo que no debimos vivir. Y la experiencia de haberlo sobrellevado con alguien es poderosa. Creo que el solo hecho de haber nacido de la misma madre no nos hace hermanos. Y el término hermano es un término sagrado para mí. Y Justin es mi hermano. Ni Justin ni Jeremy han vuelto a practicar cañonismo. Sin embargo, su vínculo es más fuerte desde que superaron los obstáculos de ese frío fin de semana de noviembre. Pudieron contar la historia y decir: Al día siguiente, Will se preparaba para su último día de saltos, y como siempre, la seguridad era su preocupación más importante. Siempre reviso mi equipo una y otra vez. Probablemente soy más cuidadoso que la mayoría de las personas, pero tiendo a revisar mi equipo varias veces para asegurarme de que todo está en orden. Soy una persona aventurera, pero no soy de ninguna manera irresponsable. No haré algo que pueda matarme. La gente dice que soy muy conservador. Si uno presta atención a su equipo y a dónde se supone que debe ir cada cosa y las mantiene en su lugar, es un deporte muy seguro. Oye, Will, ¿estás listo? Sí, amigo. Bien. Los jóvenes habían pospuesto los saltos en caída libre para esa tarde. Hubo una tormenta por la mañana, pero para el mediodía el cielo ya estaba despejado. Esas nubes se irán, ¿no? Estaba soleado, había algunas nubes blancas, pero ninguna de tormenta. Y excepto por algunas nubes, ese día se presentaba tan bueno como el día anterior. ¡Hey, Bradley! ¿Cómo estás, amigo? Todos comenzamos a ponernos nuestros equipos y nos preparamos para saltar. Listo. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Despegamos enseguida? Vamos, Jimmy, acomódate. El avión en el que volábamos era un Cessna 206. Es un avión pequeño, es más pequeño que la mayoría de los autos. Muy bien, amigo. Los aviones para paracaidismo generalmente no tienen asientos, solo tienen un compartimiento abierto en la parte de atrás, donde nos sentamos todos juntos, uno al lado del otro, bien apretados, pero felices. Bien, Blue Skies. Buen aterrizaje. Muy bien. Siéntelo, amigo. ¿Bien listos? ¡Vamos! Sí. ¿Estás nervioso, amigo? Te ves nervioso, ¿eh? Novato, todo saldrá La bien. atmósfera a bordo era relajada. Sí, lo está. Yo estuve allí, estarás bien.
Pero mientras el avión ascendía, el clima comenzaba a desmejorar. A los 10 o 15 minutos de despegar entramos en una zona de nubes. A partir de allí, durante unos 20 minutos, estuvimos rodeados de nubes completamente. Alrededor del avión era todo blanco. No veíamos tierra, no veíamos océano, no veíamos nada. Muy densas, ¿verdad? Inquietantes. Un tanto preocupante. Will y sus amigos se mantuvieron firmes y obedecieron la regla de oro del paracaidismo. Los paracaidistas no saltan cuando hay nubes, por razones de seguridad, porque las personas tienden a desorientarse. Tal vez encontremos un claro. Esperábamos salir de las nubes en algún momento. Pero eso nunca pasó. Sin poder ver ningún claro entre las nubes, decidieron regresar. No valía la pena correr el riesgo. Son muy densas. Estábamos un poco decepcionados, pero todos habíamos saltado muchas veces, lo superaríamos. Estábamos acostumbrados a las nubes y no saltábamos cuando había nubes, estaba todo bien. Pero mientras el avión giraba para regresar a la base, se encontraron con un grave problema. A los 20 segundos de haber entrado en una turbulencia menor... ¡Dios, odio esta parte! La cosa empeoraba. Luego, el avión entró en una zona de mucha turbulencia. Sin duda no estaba feliz, no quería estar en un pequeño avión volando a la deriva por el cielo. ¡Ay, no! ¡Vamos, Will! ¿Qué es esto? ¡Intenta abrirla! Segundos después, el avión había perdido el control. ¡Vamos, haz algo! ¡Vamos! El avión estaba fuera de control, había comenzado a dar vueltas. De repente estábamos en el techo, luego en el piso y de nuevo en el techo. Estaba asustado. ¡Tenemos que saltar! ¡Ábrela! ¡Vamos! No era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. ¡Quita el seguro! ¡Quita el seguro! Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la Tierra. Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. ¡Manny! Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto,
y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado. Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión, y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¡Jimmy! ¡Mami! No me respondía, no vi su paracaídas, no vi nada. ¡Manny! ¿Hay alguien allí? Amigo, ¿dónde estás? Por lo tanto, nadé hacia la zona donde pensaba que podía haber caído. No había señales de él. Sin sus amigos, Will rápidamente tuvo que enfrentarse a su completa desolación. ¡Hola! Tuve que aceptar el hecho de que estaba solo y con pantalones cortos, en medio del océano. No había nada, el avión se hundió. No vi paracaídas, ni a Jimmy, ni a Manny, ni nada. Solo el océano. Varado en medio del océano Pacífico, Will es invadido por una total desesperanza. No encontraba la forma de salir de allí. No veía tierra, no vi ningún barco. Pensaba que no había manera de sobrevivir toda la noche en el océano. Si tenía que morir, ¿por qué no moría en el avión en vez de tener que estar aquí luchando hasta ahogarme? Si hay una posibilidad de vida, lucho hasta el final, pero si de todas maneras voy a morir, ¿por qué estirar la agonía? Denme una muerte instantánea. Concéntrate. Will sabía que había caído en aguas llenas de tiburones. Lo que sabía sobre los tiburones es que pueden oler sangre, y me di cuenta de lo vulnerable que era en medio del océano. Si quieren, pueden hallarte a 1 kilómetro de distancia. Pero intentó reemplazar su miedo a los tiburones por un sentimiento que le ofrecía una rápida salida de esa terrorífica situación. ¿Tienen hambre? No quería que el proceso fuera algo interminable. Después de todo, ¿quién quiere morir lentamente? ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Me di cuenta de cuán insignificante física y visualmente era el océano y cuán
imposible era la posibilidad de que alguien me viera. ¡Hey! ¡Ayúdenme! En California, sus amigos paracaidistas sabían que aunque Will estuviera con vida, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Hospitales también. Aún en Costa Rica el océano es frío. El océano puede quitarle energías a cualquiera o a cualquier cosa que flote en él. Hay botes en camino. Déjame ver si puedo encontrar a alguien en esta línea. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Es una gran porción de océano. La mejor opción siguen siendo los botes. Como el tronco era la única cosa flotante, quería mantenerlo conmigo. Así que probé varias técnicas. Lo empujaba hacia adelante y luego nadaba hacia él y luego lo volvía a empujar. Pero a pesar de sus esfuerzos, Will sabía que no se acercaba a la costa. Al principio, en la mañana cuando desperté, pensaba que para el mediodía estaría en la playa. Más tarde, eso ya no parecía posible. Luego de aferrarse al tronco por 13 horas, Will se dio cuenta de que su único salvavidas se había convertido en una carga. En lugar de empujarlo hacia la costa, lo empujaba cada vez más hacia mar abierto. Me di cuenta de que empujando el tronco y nadando hacia él no avanzaba, no progresaba. Era algo sobre lo que podía flotar, pero no me acercaba a la costa. El tronco que hasta ahora le había salvado la vida también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema. ¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa? ¿O debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo? Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Debía decidir entre abandonar el tronco y correr el riesgo de ahogarse, o mantenerlo y ser arrastrado mar adentro. Me había dado cuenta de que el tronco me mantenía en el mismo lugar. No estaba avanzando como quería. Sabía que podía llegar a la costa nadando con mi cuerpo. Me resultaba difícil dejarlo ir. Nadé unos 20 o 25 metros y luego dije olvídalo y regresé al tronco y me sentí feliz de tenerlo de nuevo. Dejarlo ir era el equivalente a decirle adiós a la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Me parecía una estupidez, una verdadera estupidez dejarlo ir. Así nunca lo lograrás. Suéltalo. Solo déjalo ir. Vamos. Las esperanzas de Will de que el tronco lo ayudara a llegar a la costa habían desaparecido. Aunque estaba exhausto, sabía que debía soltarlo. La tercera vez que lo solté, simplemente observé cómo se iba con las olas y se alejaba de mí. Habiendo soltado el tronco y sin nada que lo mantuviera a flote, las energías de Will se agotaban rápidamente. Había tragado una peligrosa cantidad de agua salada y sufría de extrema deshidratación. La mayor amenaza en ese momento era mi falta de habilidad para continuar respirando. Respiraba con mucha dificultad, jadeaba y sabía que no duraría mucho tiempo así. Los efectos de la deshidratación hacían que la presión sanguínea de Will aumentara y que su pulso se acelerara, provocándole palpitaciones. Estoy en problemas. Si su cuerpo perdía más fluidos corporales, podía quedar inconsciente y ahogarse. Había estado tragando más y más agua salada. Eso sin duda exacerbaba los efectos de la deshidratación. Era como estar bajo el sol y deshidratarse por falta de agua. Oh, Dios mío. Pensaba que
Era cuestión de minutos para que me ahogara. A 4.800 kilómetros de distancia, los amigos de Will estaban desesperados por encontrarlo. Realmente quería estar al tanto de cualquier tipo de información que pudiera darnos alguna ventaja para poder ayudar a nuestros amigos. Encontramos mapas básicos de Costa Rica, revisamos el pronóstico del tiempo, había habido una gran tormenta en el área. Eso nos confirmó que si el avión había fallado porque había entrado en una zona de turbulencias, habría caído en el océano. Calculamos que por el movimiento de las corrientes podría estar lejos de la costa. Tenemos botes aquí, aquí y aquí. Pero hasta ese momento, ninguno de los capitanes de barcos contactados había encontrado a Will. Y luego de casi 24 horas en el mar, el tiempo de Will se agotaba. Cuando salió el sol, la deshidratación realmente se hizo sentir y comencé a tener alucinaciones. Notaba el grave deterioro de mi estado mental. Me era difícil diferenciar entre realidad y fantasía. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Will había tragado tanta cantidad de agua salada que sus riñones no podían filtrar el exceso de sal. Su cuerpo de a poco se debilitaba y esto le provocaba alucinaciones. Creía que había visto la aleta de un tiburón allí, después miraba hacia otro lado y creía haber visto otra cosa. Sabía que había tortugas que podían abrirme de lado a lado y comerme. Todo eso pasaba por mi mente. Esta tragedia había llevado a Will al borde de la locura y su cuerpo estaba listo para abandonar la lucha. En ese momento sentía que tenía muy poca energía física y mental como para mantener mi cabeza fuera del agua. Había estado padeciendo un dolor insoportable debido a las medusas. La marea había subido y cada vez tragaba más y más agua. Y en este estado sentía que el final era inminente. Sabía que me quedaba muy poco tiempo. Will Slattery había pasado 24 horas luchando por sobrevivir solo en el océano. Estaba deshidratado y a punto de perder la batalla por mantenerse con vida. Dicen que tu vida pasa como una película frente a tus ojos cuando estás por morir. Y, al igual que la noche anterior, pensaba que mi muerte era inminente, que estaba muy cerca. Sentía que en mi vida había dejado atrás a otras personas, que esa parte de mi existencia estaba terminando y que en pocos minutos estaría muerto. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. Era posible que hubiera visto un bote, ¿o no? Concéntrate, Will. Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían. Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. ¡Mira allí! ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado.
Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío. Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano. No. Cuando me enteré que Will estaba vivo, me sentí alegre. No solo había sobrevivido al accidente, había sobrevivido al accidente y al océano. Unos días después, los cuerpos y los restos del avión fueron rescatados del océano. Los amigos de Will, Manny Sánchez y Jimmy Simplicio, junto al piloto y los demás pasajeros, murieron como consecuencia del accidente. Will fue confirmado como el único sobreviviente. Manny era increíble. Parecía un dibujo animado, un niño, era un hermoso ser humano. Y Jimmy también era un personaje enigmático e increíble. Un tipo difícil, pero con un alma hermosa al mismo tiempo. Si hicimos lo correcto al saltar del avión, para mí hice lo que debía hacer. Manny y Jimmy hicieron lo mismo que yo. Todos tomamos la misma decisión y me siento bien con la decisión que tomamos. Después de sus 24 horas en el océano, Will pasó 5 días recuperándose en el hospital. Hoy continúa practicando paracaidismo. Amo el paracaidismo. He saltado probablemente unas 2000 veces después del accidente. El avión fue lo más peligroso. Mi paracaídas me salvó la vida.